Yo voy a empezar a hacer una pequeña tertulia. Permíteme, José, que Faltaría más. con ellos. Y voy a empezar por Rocío. Rocío, nos has hablado del tratamiento glandular a nivel ocular y déjales claro realmente qué pasa con las lentillas. O sea, ¿pueden utilizar lentillas un paciente? Eso es una pregunta en práctica clínica. Oiga, doctor, ¿yo puedo utilizar lentillas? A ver, puede parecer o el paciente puede pensar que están contraindicadas en esta enfermedad, en el Sjögren, pero al contrario de lo que muchos podríamos pensar, las lentillas no están contraindicadas. De hecho, como he comentado yo, no sé si os acordáis en una diapositiva, son parte del tratamiento porque también evitan la evaporación de la lágrima y protegen al ojo de la sequedad ambiental y bueno, algunas de ellas también tienen alguna sustancia que puede hidratar la córnea, con lo cual no se contraindican en el Y Sjögren. las de hoy de usar y tirar, pues son, no es como antes que te las ponías hoy y te las quitabas el año que viene, ¿no? ¿Y las prótesis dentales? Y las prótesis tampoco no se contraindica su uso en estos pacientes, no se ha visto que haya una afectación ósea, no se ha visto que las prótesis dentales pierdan tiempo de calidad, o sea que también no estarían contraindicadas. No están contraindicadas. No, ¿No? Parece que lo soportan bien, ¿no? Diferente sí. de lo que pudiéramos pensar. Y os presento a Kim, que es nuestro R1, ¿eh? Y bueno, pues le vamos a hacer participar también con algunas puñetitas, ¿no? Kim, parece que, o tenemos mucha la sensación de que los pacientes mayores pues tienen menos manifestaciones sistémicas, tienen un Sjögren mucho más tontorrón, entonces hay que tener menos cuidado y tal. ¿Eso es así? Bueno, me presento a todos. Soy Kim. Muchas gracias por haber aguantado hasta aquí, hasta el final. Y hay que tener en cuenta que aunque el pico de incidencia del Sjögren es en gente más joven, alrededor de un 20% se diagnostica en gente mayores de 65 años. Y aunque nos pueda parecer que eso significará que van a tener una enfermedad más silente o menos agresiva, es quizás lo contrario. Tienen más manifestaciones articulares, más manifestaciones en el sistema nervioso periférico, entonces hay que tener en cuenta que y pulmonar. La gente que se diagnostica a una edad más mayor, hay que tener una vigilancia especial sobre estos pacientes. Tus compañeros nos han dicho que el tabaco tienen que dejar de fumar. ¿Pasa igual como en otras enfermedades autoinmunes? ¿Tenemos que darles la brasa? Tú ya sabes cómo me la gasto yo con el tema del tabaco. ¿Tenemos que intentar que dejen de fumar a toda costa? A ver, aquí hay un poco de discrepancia, porque sí que es verdad que hay algunos estudios que dicen que la relación es inversa entre el consumo de tabaco y la actividad de la enfermedad, pero esto es probablemente porque la sequedad bucal molesta mucho a los fumadores, entonces cuando más actividad de la enfermedad, más sequedad bucal, más pronto dejan de fumar. Por tanto, hay un factor confusor. Yo, desde luego, no animaría a nadie. Los solitos dejan de fumar, ¿no? Yo no animaría a nadie a que siguiera fumando. ¿Y el alcohol? El alcohol sí que se ha visto que está relacionado con una mayor incidencia de inflamación de parótida. Por tanto, ahí sí que no hay ninguna discusión, que no estaría recomendado el consumo de alcohol. ¿Tú estarías de acuerdo de decir, tengo sequedad ocular o bucal? Rápidamente, lo que primero que hay que descartar es un síndrome de Sjögren. No, de hecho hay muchas causas. De todos los pacientes que acudan con sequedad ocular o bucal sobre todo, solo en torno a un 5 o un 15% de la gente tendrá un Sjögren detrás. Es mucho más frecuente que sea debido al consumo de fármacos, a la atrofia de las glándulas en gente mayor o incluso diabetes y otras muchas causas que también producen sequedad. Y si un paciente no tiene síndrome de seco, ¿eso ya descarta que tenga un síndrome de Sjögren? Como no tiene sequedad, en muchas hojas de consulta recibimos de nuestros amigos internistas o de quien sea, y por otros motivos a lo mejor, como no tiene síndrome seco, esto no puede ser un Sjögren. No nos descartaría que tuviera un Sjögren. ¿Por qué? Porque es una manifestación más de una enfermedad, pero que
si tiene criterios de enfermedad sistémica, se puede entrar a los criterios de clasificación a través de estos criterios y no es necesario que tenga una sequedad bucal. Por ejemplo, los del sistema nervioso, ¿no? El sistema periférico. Y eso ocurre muchas veces. Yo siempre he leído a los neurólogos que tenéis muchos Sjögren escondidos, porque mucha neuropatía periférica, o un tanto por ciento de neuropatía periférica que no tiene todavía sequedad, son síndrome de Sjögren. Si les piden un RO, ahí van a encontrar gente. Hay un tanto por ciento y lo estamos viendo. Además, justo son los neurólogos los que los tienen escondidos. Neuritis ópticas, neuromielitis, los que se parecen a la esclerosis múltiple y tal, eso lo podemos encontrar. Y un ANA negativo descarta un síndrome de Sjögren. Los ANAs son muy frecuentes en el síndrome de Sjögren. Y la gente pide ANAs a mogollón. Como es un ANA negativo, al menos no es un síndrome de Sjögren. No lo descarta. Aunque sí que es verdad que la mayoría de Sjögrens, en torno a un 80%, serán ANA positivos, hay un 20% que pueden ser ANA negativos. Por tanto, no nos descarta un Sjögren. Sí que es verdad que el anti-RO y el anti-LA son mucho más específicos que los ANA, pero un ANA negativo en ningún caso nos puede Doctor Mateo ya nos lo ha contado antes, ellas, con lo cual esa te la voy a quitar. Gracias. Y por último, Kim, tenemos que tener la idea que los que son doblemente positivos, RO y anti-LA, tienen peor pronóstico, esto es como un poco lo del factor reumatoide y el ACPA, tienen peor pronóstico a nivel de la enfermedad de Sjögren que padecen. A ver, se ha descrito que los que tienen anti-RO y anti-LA positivo tienen mayor índice de actividad de la enfermedad y por tanto sí que hay una relación aquí entre los anti-RO y el anti-LA y la actividad de la enfermedad. Gracias, Kim. Carmen, ¿qué les aconsejarías a tus compañeros para el seguimiento de un paciente ya que está diagnosticado, está en tratamiento con lo que sea? ¿Qué es lo que debemos de pedirle de una manera más o menos regular, ¿no? Sí. Si no en todas las consultas, por lo menos alguna vez una o dos veces al año, ¿no? Básico el hemograma, sobre todo por no ver citopenias y todo esto. Una bioquímica para valorar también la función hepática y renal, eso básico, y una orina. Y luego a lo mejor una más orina por el tema de que hay que mirar el pH, porque muchas veces tenemos la orina delante pero no nos fijamos en el pH. Y en los pacientes con síndrome de Sjögren ya sabemos que hay un tanto por ciento de acidosis tubular renal. Y además también pues las inmunoglobulinas y el complemento, porque están incluidos dentro de la valoración de la actividad en el STAI. Y también por el riesgo de linfoma, que también hay que tenerlo en cuenta siempre detrás de la cabeza. Y también la beta-2 microglobulina. De vez en cuando. Eso más de vez en cuando, sobre todo porque tiene un valor pronóstico si está muy elevado. O sea que esa de vez en cuando. Bueno, pues vamos a repasar, Rocío, algunos consejos prácticos de lo que es el manejo de las manifestaciones del síndrome seco. Quizás la nasal, ya no lo has dicho antes, que empezar con los sprays nasal de agua de mar, que son los que más están, los infantiles, porque os aseguro, hay varios niveles de presión y si empezáis por el más alto, la gente se perfora la mucosa. Pero sí, por ejemplo, ¿qué podrías aconsejar a tus compañeros a nivel bucal, por ejemplo? A nivel bucal, por ejemplo, si vamos a emplear pilocarpina o sustitutivos de saliva, se pueden meter en el frigorífico. La pilocarpina no. Bueno, exactamente, los sustitutivos, porque se ha visto que a una menor temperatura el alivio es mayor confort para los pacientes. También hay pacientes que no toleran la pilocarpina cada 6 horas. En esos pacientes, pues podríamos utilizarla cada 8 horas. O una dosis menor. Sí, o una dosis menor. Ir escalando. Y a nivel vaginal. A nivel vaginal, como he comentado antes, la pilocarpina sí que no se ha visto que no es tan útil como en el resto de localizaciones. Y sí que, como he comentado, pues se podría emplear más lubricantes tópicos o ya la terapia hormonal sustitutiva en conjunto pues con ginecología, por ejemplo. Y a traición, Azucena, en la piel, ¿qué hacemos? En la piel se recomienda sobre todo formulaciones o pomadas, ungüentos que tengan más un contenido graso, ya que hidrata más la piel. Cuanto más grasa, más hidratación. El mejor, el Nivea. Bueno, bonito y barato. Muy bien, pues muchas gracias.
No estaba preparado, ¿eh? Si queda alguna pregunta sin resolver. Bueno, yo ante todo quiero recalcar en este foro el mérito que tiene el Hospital Marina Baixa y especialmente el doctor Rosas, que lleva más de 35 años liderando y como puntero en el síndrome de Sjögren. Solo decir, yo desde luego aprendí el test de flujo salivar no estimulado con él y entonces le llamábamos el test de Rosas. No recuerdo si hizo la tesis de eso, pero para nosotros, para los compañeros ha sido el test de Rosas. Y con respecto a eso, no sabía que había que hacerlo entre las 9 y las 11 de la mañana. Esto ahora me contestáis por qué. Sí, en ayunas y tal, pero no sabía lo del horario. Y una cosa más, añadir a los colirios, que todavía no están las guías, pero los colirios de insulina, que esto está publicado por David Díaz Valle del Clínico de Madrid, son muy útiles, ya se ha visto en la sequedad ocular, en Sjögren y en no Sjögren, pero en Sjögren también, lo digo porque es otra recomendación para los pacientes. Pues se hace sobre todo por la mañana, porque si lo haces más tarde, la producción es peor y está más seco. En la primera hora de la mañana es cuando se supone que la reserva glandular está mejor conservada. Claro, porque ahí estás más basal. A lo largo del día, pues has masticado no sé cuánto, te has tomado no sé qué. Ahí estás neutro a lo largo de la mañana. Hola, yo tengo una pregunta también. Bueno, yo primero os quería felicitar a todos porque creo que habéis hecho una revisión bastante exhaustiva, pero a la vez lo habéis hecho súper práctico y muy dinámico y la verdad es que me ha gustado mucho. Y tengo una pregunta para Carmen, que estás en racha ahora. Te quería preguntar que entonces, en el topic que has hecho, si tú tienes un paciente con un seronegativo, ¿no? Tiene anti-ROILA negativo, los ANAS negativos, pero tiene una sequedad objetiva, si le haces una eco y te sale normal, ¿le das el alta o te planteas alguna cosa más? A ver, hemos visto que tiene una alta especificidad y un alto valor predictivo negativo. La sequedad puede venir de otra causa, ¿sabes? Y si es un seronegativo y ecografía normal es más raro. O sea, es que te da mucha seguridad este artículo diciendo que no es síndrome de Sjögren. Si tienes dudas, si porque tiene otra manifestación aparte de la sequedad, sí que te la podrías plantear. Y además, como es muy pequeñita la lesión que le haces, podrías planteártela así. A lo mejor antes de dar el alta y si te quedan dudas, te la podrías plantear. Sobre todo con lo fácil que es hacerlo ahora en consulta. Pero que en principio te podría dar seguridad eso si has descartado otras causas y no tiene otra manifestación sistémica. Por apuntar a Carmen también, ¿no? ¿Qué paciente? Claro. Hemos dicho, la primera causa no es el Sjögren de sequedad, son los fármacos, y si es una persona mayor, como yo, pues la primera también la atrofia glandular senil. O sea, y hay una parte que no lo hemos comentado y que es muy útil, la sequedad por fármacos y por atrofia senil es espectacular la respuesta al pilocarpina. O sea, un Sjögren nunca va a ser espectacular la respuesta a pilocarpina. Un fármaco que te está produciendo una hiposecreción o una atrofia senil, la glándula está bien. Lo que está es inhibida por el fármaco o porque está lenta a la hora de producir su saliva. Pero si tú la estimulas, salta. Entonces, por ejemplo, a ver, después de que José Antonio hace biopsias sin puntos, yo ya le pido una biopsia cada 2 minutos. O sea, es que no es como antes, que había que esperar al otorrino y detrás de él, no sé qué, no sé. Pero piensa en eso, si es fármacos o hay alguna. Y luego también para diagnóstico diferencial hay otras causas que entonces la biopsia estás obligado a hacerlo. Pero buscando ya, no porque buscando un síndrome de Sjögren, que yo creo que es lo que tenemos que cambiar. ¿No? Otras causas de sequedad. ¿Alguna otra pregunta en el público? Pues, venga. A veces a mí me cuesta distinguir en pacientes con ROILA positivo, poliartritis y un SM. Lupus o Sjögren. La pregunta es, ¿una hipergamma te orienta más a Sjögren, ¿no? Esta es la idea que tengo en la cabeza. Sí. En una consulta de reumatología, alguien con una velocidad de 100 y una PCR de 0,2, lo miras y está tan campante, tiene usted la boca seca. Es que no falla.
ese es un patrón de hipergammaglobulinemia. Ojo con las críos, hemos hablado poco de ellas, pero ese factor reumatoide, muchas veces las críos tienen acción factor reumatoide. Y cuando hay un factor reumatoide en un síndrome de Sjögren, hay que buscar críos, porque además tiene importancia en el pronóstico de la enfermedad. Los que tienen críos tienen más linfoma. Pero vamos, lo que tú dices. Luego están los falsos positivos de las técnicas que hay hoy en día, de los inmunoblot y todo esto, que te vuelven loco a veces de una pequeña banda de... La Sociedad Española de Reumatología ha invitado este año al doctor Rosas para que modere y organice la mesa de Sjögren. Ahí estaremos. Muy bien.